¿Me han echado de menos? Uy, qué mentirosos. Yo sé que han estado muy bien, ¿no? Han estado muy bien. Hace un par de semanas vino el pastor Bob de la iglesia de Murcia y aprendieron muy bien. Y la semana pasada estuvo nuestro querido evangelista Edgar de la iglesia de Madrid. También aprendieron con él, ¿no? Fíjate que aprendieron. La importancia de la oración. Pues espero que no se les olvide, que disfruten cuando vienen otros pastores, porque es bueno, ¿no? Tener otra sazón, tener otro tipo de... La enseñanza es la misma, pero la mano es diferente, como las cocineras siempre decimos así. Vale, pues ya estoy por aquí, lo siento con ustedes, pero volverles a contar. Vamos a comenzar la palabra de hoy y vamos a poner todo en orden, comenzando con la oración. Vamos a orar juntos. Señor Dios, Santo Eterno, que vives y reinas, te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia derramados en la cruz. Te damos gracias por la salvación que nos has dado, una salvación la cual nosotros desconocíamos porque pensábamos que estábamos viviendo una vida recta, justa, digna. Sin embargo, tu palabra nos contristó y nos dio con la realidad, y es que todos nosotros nos descarriamos y que todos nosotros éramos dignos de muerte, todos nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, que desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza estábamos llenos de hinchazón, de podrida llaga. El pecado abundaba en nuestras vidas, pero nosotros estábamos con el entendimiento entenebrecido, ajenos a tu voluntad, Señor, y ajenos a tu palabra. Y vivíamos en la corriente de este mundo, dejándonos llevar por sus influencias, por sus modas y por sus costumbres. También nosotros andábamos ciegos en vanidad de nuestra vida, pensando que esta tierra era lo único que debía importarnos. Pero tú has cambiado todo eso, Señor, y ahora nos has dado una nueva perspectiva. En primer lugar, nos has dado vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora nos has hecho ciudadanos no de esta tierra, sino ciudadanos del reino celestial. Nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, y nuestro nombre está escrito en los cielos. Y allí tenemos nuestra ciudadanía, tenemos nuestra morada, la cual el Señor Jesucristo está preparando para cada uno de nosotros. Allí también tenemos ese lugar precioso donde nos vamos a sentar con el Señor Jesucristo. Allí tenemos todo, Señor. Entonces, ayúdanos para que nuestros corazones en este tiempo y en este mundo no se llenen de glotonería, de borracheras o de afanes de esta vida, sino que tengamos claro lo que nosotros somos y a quién pertenecemos, y que en este tiempo que vivamos en esta tierra, sea que sea, tú has provisto todo, que podamos vivir digna, sabiamente, sobre todo que nuestra vida esté llena de luz, no de tinieblas. Guarda la iglesia de Tarancón, Señor, para que podamos hacer una buena obra evangelística y una obra misionera, que podamos predicar el Evangelio a toda criatura que está cercana a nosotros y también a la lejana. Sobre todo que tengamos un buen testimonio de vida, porque si profesamos que conocemos al Señor, también debemos obedecer su santa y bendita palabra. Ayúdanos de esta manera, Señor, para que nuestro testimonio no caiga en descrédito y para que nuestro Evangelio no quede, Señor, manchado, predicado por labios que no honran al Señor. Ayuda a los hermanos que hoy no están aquí, y te pedimos sobre todo por aquellos que están atravesando enfermedad, tanto física como tal vez puede ser una enfermedad espiritual. Restaura, Señor, con tu espíritu de mansedumbre, y restaura, Señor, con tu misericordia. Y ayúdanos también a los hermanos en la fe para que tengamos esa sabiduría y poder ayudar a cada uno de los que nos rodean en sus debilidades, en sus necesidades, en sus aflicciones y en sus luchas. Y también ser ayudados por la iglesia. También te queremos pedir por el retiro de verano que está cerca, para que podamos congregarnos allí todos juntos, unánimes, con un mismo corazón, sirviendo también para cada una de las personas que van a estar en aquel lugar escuchando la palabra. Y sobre todo provee salvación, Señor, porque para eso es el retiro de verano, para que puedan escuchar personas nuevas, personas que todavía no te conocen plenamente, tal vez hayan oído de ti de oídas, pero sus ojos todavía no te han visto. En aquel lugar es el mejor lugar, Señor, para que unidos todos con el mismo corazón en la oración podamos salvar esas preciosas almas y dándote más gloria a ti, porque la gloria siempre será para ti, Señor. Este tiempo que nos queda, Padre Santo, lo queremos poner en tus benditas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a abrir nuestras Biblias y pues vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17, de forma intercalada. Yo voy a leer un versículo, los impares los leo yo, y vosotros me acompañáis con los pares, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 1 hasta el 17. Me leo. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar a la mujer. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer debe descansar sobre su propio cuerpo, y si no el marido se compromete que el marido descansar sobre su propio cuerpo, si no romper. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pero, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido es santificado a la mujer, y la mujer incrédula al marido, pues de otra manera vuestros hijos siguen viviendo mientras que ahora son santas. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque sabes cómo mujeres estará casado a tu marido, porque sabes cómo marido estará casado a tu mujer. Versículo 17, lo vamos a leer juntos. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga esto ordeno en todas las iglesias, en todas las iglesias. Hoy continuamos con nuestro estudio, ¿no? Con nuestra enseñanza acerca de Primera de Corintios. Ya saben que Primera de Corintios es una carta muy importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a reconocer, nos va a ayudar también a solucionar, a poner medidas en cuanto a determinados problemas que pueden surgir dentro de la iglesia. Por eso Pablo escribió esta carta a los hermanos de Corinto, porque en todas las iglesias va a haber problemas, no hay ninguna iglesia que no tenga problemas. Por lo general, en todas las iglesias hay los mismos problemas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque las iglesias las componen del mismo tipo de personas. No hay iglesias que estén formadas por marcianos, por extraterrestres, sino todos somos humanos, débiles, con las mismas debilidades, con los mismos pecados, con las mismas concupiscencias, con los mismos defectos, y entonces por consiguiente las iglesias van a tener las mismas características. Por eso yo creo y creía y seguiré creyendo que esta es una buena carta para mi iglesia hermana de Tarancón. Bueno, digo mí porque os considero parte de mi familia en esta iglesia, y el Señor nos ha dejado en esta iglesia, en esta congregación, pues el dueño es el Señor, ¿vale? Entonces recuerden por favor, cada una de estas enseñanzas son prácticas, son útiles para siempre. En la palabra de Dios no pasa de fecha. El periódico de ayer sí es pasado, pero la palabra de hoy, o sea, la palabra de Dios es más actual que el periódico de mañana. Entonces, por favor, atiendan a estas enseñanzas. Si me permiten hacerles un pequeño resumen,
Creo que ya este es el cuarto problema que había en esta iglesia y que Pablo iba a tratar uno por uno esas dificultades, esas, digamos, alteraciones que había en la iglesia para hacerla una iglesia digna. En primer lugar, el primer problema que había era separación, división. Algunos decían que era de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros de Cefas y otros decían que eran de Cristo. De tal manera que sus corazones estaban divididos y pensaban que el Evangelio era una enseñanza filosófica más, que el Evangelio era algo intelectual y que, como cualquier escuela de filosofía, de Aristóteles, Platón y toda esa gente, pues pensaban que el cristianismo era una escuela más y que simplemente por tener un buen intelecto o cosas así pues se podía tener ganado. Y algunos se posicionaban por Apolos. ¿Por qué? Porque Apolos era un hombre que hablaba muy bien. A mí me gusta Apolos. Y se ponían de su lado, ignorando las enseñanzas de los otros. Otros decían, bueno, Pablo es el que hizo la iglesia, ¿no? Que la levantó. Entonces se posicionaban del lado de Pablo. Pero sabemos que las divisiones lo único que traen a la iglesia es debilidad. Es como en una casa. Si tú divides una casa, esa casa será débil. Si tú divides una iglesia, ¿la iglesia cómo será? Débil. Por eso hay muchas iglesias que están débiles. ¿Por qué? Porque están divididas. No quieren unirse en un mismo corazón, en una misma fe, en una misma esperanza, en un mismo todo. Porque nosotros somos parte de un mismo cuerpo. Somos muchos, pero, como dice Pablo en los Efesios, pero nosotros somos un solo cuerpo. Entonces debemos entender que en la iglesia no debe haber divisiones. También Pablo dice, sí, pero es necesario que haya divisiones para que se reconozcan entre vosotros los que causan división. ¿Y qué hay que hacer con esos que causan divisiones? Ahí tienen la puerta. Ahí tienen la puerta para venir, para entrar. La puerta siempre está abierta para entrar, pero la puerta también siempre está abierta para salir. Y el que venga para conocer a Cristo, bienvenido, pero el que venga para crear división, para crear altercado, para crear mal ambiente, mal rollo, como podríamos decir en un buen español, por favor, cierra cuando salgas. Entonces, esa es una enseñanza. Tenemos que tener cuidado, y cada uno de los cristianos y cada uno de ustedes, si forman parte del cuerpo de Cristo, tienen que tener los ojos abiertos para reconocer, porque ya saben, 4 ojos ven más que 2 y 360 ojos ven más que 20, ¿no? Entonces tenemos que estar con los ojos abiertos para reconocer si hay entre nosotros alguien que cree divisiones de determinadas maneras. ¿Para qué? Pues para, en primer lugar, reprenderle. No, aquí no se viene a dividir, aquí se viene a unir y a empujar todos en la misma dirección. Pero si esa persona persevera en dividir, hay que exhortar y decirle, ahí tienes la puerta. El segundo problema que había en la iglesia, bueno, primero división, el segundo ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el segundo problema? La inmadurez, que eran inmaduros. Bueno, pienso que la inmadurez ya va incluida aquí, ¿no? La inmadurez ya va incluida en la división. El capítulo 3 dice, vosotros sois unos bebés. Entonces dentro de la división va incluida la inmadurez. Como los niños son inmaduros y se dividen y se pelean, luego son amigos, unos están bien, otros están mal, pero no era el segundo problema. El segundo problema lo encontramos en el capítulo 5, un caso de inmoralidad. Caso de inmoralidad. ¿Qué ocurría? Que había un joven que estaba viviendo con la mujer de su padre, entonces ellos pensaban, bueno, no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Todos somos pecadores, ¿para qué vamos a juzgar? Entonces Pablo dice, no es buena vuestra jactancia, el tal debería haber sido quitado de entre vosotros, pero unidos mi espíritu con vuestro espíritu, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el cuerpo sea salvo. ¿Así? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquel día aprendimos acerca de la disciplina dentro de la iglesia, porque en la iglesia también debe de haber disciplina. Como en un hogar, en cualquier hogar de ustedes, ¿ha habido disciplina o no? Sí, uno no deja a sus hijos hacer lo que les da la gana. En un hogar tiene que haber normas, tiene que haber disciplina en el momento que se incumplen las normas. De tal manera que si hay una infracción leve, pues hay un castigo leve, pero si hay una infracción grave, hay un castigo grave. Todo tiene que ir relacionado. Y en la iglesia no es menos, la iglesia es algo por lo que Cristo murió. ¿Entienden? Ese es el valor de la iglesia. ¿Cuánto vale la iglesia? La iglesia vale la sangre de Cristo porque Él la compró con su preciosa sangre, la iglesia. Esto habla Efesios capítulo 5, ¿no? Cuando Pablo está diciendo, comparando, haciendo una parábola, digamos, entre la iglesia y Él, y entre el marido y la mujer. Porque Él es el marido y la iglesia es la esposa. Entonces Cristo murió por esa esposa, para presentársela a Él delante como una virgen, sin mancha, sin arruga, sin defecto alguno. Porque Cristo murió por la iglesia para salvarla. Entonces nosotros debemos luchar por la iglesia y sobre todo debemos vigilar por la salud y la santidad de la iglesia. Por eso si hay alguna persona que está viviendo
en desobediencia a la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? Llamar la atención. Y si llega el momento que esa persona, una y otra vez, no hace caso a las llamadas de atención, a las exhortaciones, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo mismo que con las personas que crean divisiones, hay que irle la puerta, ¿no? Se ha entregado a Satanás, que no esté aquí dentro de la iglesia para beneficiarse de la bendición que hay aquí. Porque recuerden, cuando nos reunimos aquí, Dios está aquí. Y Dios envía su bendición. Recuerden el Salmo 133, ¿no? Cuán dulce, cuán delicioso, ¿eh? Cuando vienen los hermanos juntos en armonía. Ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces algunos quieren recibir la bendición, pero no quieren obedecer. O sea, sí quiero lo bueno, pero cuando se me exige, no quiero. Entonces debemos vigilar por esto. Y aquellas personas que una y otra vez viven como quieren, sobre todo cuando hay un pecado de inmoralidad sexual, porque el pecado sexual es el peor, y el asesinato, ¿no? Pero el sexual es peor, ¿por qué? Porque dice que el cuerpo de Cristo está en la iglesia, que somos nosotros, y no podemos contaminar el cuerpo de Cristo con una ramera. Dice el capítulo 6, ¿no? Dice el 6:16, ¿o no sabéis que el que se une en una ramera es un cuerpo con ella? Porque se dice, los dos serán una sola carne. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica, porque su propio cuerpo peca. Y luego te diciendo, vosotros sois el cuerpo de Dios. Entonces, cuando hay una persona que vive moralmente mal dentro de la iglesia, hay que reprenderle para que esa persona vuelva al cauce correcto. Y si una y otra vez no corrigen, ¿qué hay que hacer? Echarlo. No con el propósito de que no vuelva, sí, sino con el propósito de que vuelva arrepentido. Porque esto sirvió. En 2 de Corintios, Pablo se está refiriendo a ese joven. Dice que por un poco tiempo se sintió mal. ¿Pero qué ocurrió? Él volvió. Y los hermanos lo recibieron con amor. Tuvo efecto la reprensión. Sabemos que cuando a un hijo se le deja sin disciplina, ¿qué ocurre? Dios dice que Él ama y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, en la cual todos han sido partícipes, no sois hijos, sois bastardos. Nosotros debemos, si de verdad amamos a esos hermanos, debemos disciplinarnos. Porque si les decimos, no pasa nada, anda como quieras, le estamos diciendo en otras palabras, no nos importa, no te queremos. Pero si lo quieres, si te importa, tienes que llamarle a que se arrepienta. Y llega el momento, como algunas veces pasa en nuestra vida, ¿no? Los padres, hay veces que echan a los hijos de casa. Ya con 18, 20, el niño anda en drogas, anda en cosas feas, que ponen en peligro a la misma familia. ¿Qué hacen los padres? Coge tu maleta y te vas. Pues nosotros debemos hacer así. Si el niño se arrepiente y vuelve al buen camino, ¿los padres le abrirán la puerta de su casa? Sí. Si el pecador se arrepiente y viene a la iglesia, ¿lo recogeremos? Sí. Y le restauraremos, porque será la oveja descarriada, la perniquebrada, como habla el buen pastor, ¿no? Esa que se le tuvo que romper la pierna porque andaba por ahí saltando de un sitio para otro, imitando las cabras. Entonces el pastor no le quedaba otra alternativa que partirle las patas. Pero una vez entablillada y restaurada, esa oveja seguía al buen pastor. Entonces, por favor, cuidemos de la inmoralidad y cuidemos de la santidad de la iglesia. El tercer problema eran los litigios entre los hermanos. En el capítulo 6 había el problema de que los mismos hermanos habían llevado a juicios a otros hermanos, a juicios públicos del mundo. Alguno no había pagado el alquiler, pues había denunciado a su hermano. En lugar de entre los hermanos haber llevado a un acuerdo porque Pablo dice, ¿no hay entre vosotros algún sabio que hubiese puesto orden en ese problema? Sino que los habéis llevado a los hermanos a juicio. Si nosotros hemos de juzgar a los ángeles, no es cosa pequeña, pues ¿qué cosas del mundo hay más grande que eso? Entonces tenemos que tener cuidado y tener discernimiento. Y los problemas de la iglesia se solucionan en la iglesia, ¿no? Los problemas de la iglesia, o los problemas de los hermanos que tengan con los hermanos, se solucionan entre hermanos. Entonces, por eso es importante reconocer lo que somos. Somos hijos de Dios, todos, porque hemos sido salvados por su sangre. Entonces, por favor, este problema de litigios, aunque no lo tocamos muy extensamente, pero también está aquí. Ese es el tercer problema. Hoy llegamos al cuarto problema. ¿Cuál era? Bueno, problemas en el matrimonio, como comienza el título en el pasaje. Problemas del matrimonio. ¿Es que en el matrimonio hay problemas? Depende, ¿no? Depende. Sí, el matrimonio tiene problemas. El matrimonio no es una panacea que lo soluciona todo. Uno piensa que se casan y ya se acaban los problemas. No, hay que poner comienza tus problemas.
cuando algunos piensan que cuando reciben la salvación y vienen a una iglesia cristiana ya piensan que ya todo se ha solucionado, ¿no? Ya todo les va a ir bien. No, ahí van a empezar las dificultades, las aflicciones y las persecuciones. Pero hay que estar preparados. Entonces Pablo va a tocar diferentes temas y sobre todo tenemos que tener perspectiva de lo que es la carta de Pablo. Es una carta para solucionar respuestas. Miren cómo comienza. En cuanto a las cosas que me escribisteis, capítulo 7, 1 Corintios, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿qué significa esto? Es que había otra carta antes, que ellos mandaron a Pablo, haciendo preguntas, cuestiones, porque recuerden, los hermanos de Corinto estaban o venían de un ambiente dañado, de una cultura dañada. Corinto, la zona de Grecia, pero influenciado por Roma, el imperio que gobernaba en esa época. En aquel momento había inmoralidad rampante, inmoralidad sexual rampante, había templos a la diosa, por ejemplo, Diana, donde había prostitutas, sacerdotisas prostitutas. En aquel mundo pues estaba todo patas arriba, podemos decir. La mayoría de las personas, me imagino que los hermanos de Corinto, la mayoría eran esclavos, también había rangos entre los esclavos. Era un lugar que estaba en apogeo socioeconómico, y cuando hay apogeo socioeconómico también hay apogeo pecaminoso. Entonces había pecados de toda índole, de todo color y de todo sabor. Y estaban esos hermanos influenciados por esa cultura de la que ellos venían. Es igual que nosotros venimos de una cultura, ¿no? Venimos de una cultura y estamos influenciados por esa cultura. A veces incluso nos parece que nos cuesta despegarnos de esta cultura, de esta corriente. Y debemos hacer lo posible para desligarnos de ello, porque ahora estamos en otro lado de la vida, estamos en el otro lado del río. Pero Pablo quiere responder. ¿Y qué preguntas serían esas? Bueno, yo no sé si te ha pasado a ti cuando estás ahí al lado de una persona que está hablando por teléfono. ¿Has estado alguna vez al lado de alguien que está hablando por teléfono? Y tú no sabes lo que está diciendo la otra persona que está al otro lado del teléfono, ¿no? Pero por la conversación que estás oyendo, tú puedes entender más o menos de qué va la conversación, ¿no? Sin conocer a la otra persona ni lo que están hablando, tú a través de lo que tú escuchas, tú sabes de lo que están conversando. Aquí pasa algo muy parecido, porque Pablo nos va a ir tocando diferentes temas que ya nos llevan a entender lo que habían preguntado los hermanos de Corinto a Pablo. Una nueva vida. ¿Y cómo se vive en esta nueva vida? Tú imagínate a alguien que venga como yo, por ejemplo, del contexto católico romano, apostólico católico y romano. Y vengo a Cristo, vengo a una iglesia evangélica, yo no tenía ni idea, ¿cómo vivo ahora? Antes me confesaba el cura, ahora le confieso al pastor. ¿Tengo que ir al pastor a confesarme? Eso podría ser una pregunta, ¿no? Antes yo a la iglesia, yo iba cuando me daba la gana. ¿Aquí puedo hacer lo mismo? Pues son preguntas, ¿no? Que uno se puede hacer. Los bebés son bautizados. Yo ahora cuando tengo a un hijo lo tengo que bautizar. Entonces esas son cuestiones de una nueva vida. Y Pablo también va a tratar estas cuestiones. Y la primera de ellas, leemos aquí, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí tenemos la primera pregunta que hicieron los hermanos de Corinto. Oye Pablo, ¿y no sería bueno que no tocásemos mujer? Porque como todos sabemos que el pecado, esta ciudad está llena de pecado sexual, está lleno de desviación, ¿no? Como hoy en nuestra época, ¿no? Porque nuestra época no es muy diferente de aquella, ya ha pasado 2000 años. Hoy, no sé si fue ayer que se celebró el orgullo gay, no sé si fue ayer o hoy, o esta semana, porque he visto por ahí banderas en los edificios gubernamentales. Precisamente estos corintios le habían preguntado a Pablo: oye Pablo, ¿y si entre tanta inmoralidad sexual no sería mejor que nosotros no tocásemos ya a nuestra mujer? Porque como el sexo es pecaminoso, si nosotros nos apartamos de lo sexual, pues seremos más castos, más puros, más limpios. Entonces, ¿qué te parece, Pablo? ¿Mejor nos apartamos de nuestra mujer? Bueno, Pablo les va a responder: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Yo me imagino que Pablo les está respondiendo con sus mismas palabras. Oye Pablo, ¿no sería bueno no tocarlas? Y Pablo dice: sí, no sería bueno tocarlas. Sería buenísimo no tocarlas. Pero el problema es que no podemos. El problema es que no te puedes abstener de tocarla. ¿Por qué? El mismo Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y le creó para él ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso aquí en el versículo 2 aparece un pero.
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Este es el primer tema que va a tratar el capítulo 7, hay varios temas diferentes. El primero, ¿cuál es? Vamos a solucionar el matrimonio, vamos a ponerlo en orden. Y por eso este primer punto lo vamos a encontrar desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Yo os digo, os voy a leer todo entero. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería el hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved juntados en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Para entender bien esto, debemos entender los matrimonios que había en aquella época. Hoy en día hay diferentes maneras de relacionarse, ¿no?, entre los hombres y las mujeres. ¿Entienden? Hoy en día hay diferentes modelos de noviazgo, ¿sí? Y hay diferentes maneras de relacionarse entre los hombres y las mujeres. Hace 2000 años también era así. La mayoría de los ciudadanos, muchos, no sé si prácticamente a lo mejor entre el 40 y el 50% eran esclavos. Y entre los esclavos no había matrimonio. Entre los esclavos no había ceremonia, no había estas cosas, ¿no?, que hay ahora. Entre los esclavos simplemente se juntaban. Y entre los esclavos había una cosa que se llamaba, a ver si le digo bien, contubernio. Este contubernio significa literalmente compañero de tienda. Compañero de tienda. Es decir, entre los esclavos había una esclava y un esclavo y se gustaban, ¿y qué hacían? Se juntaban y vivían juntos dentro de las propiedades del amo. ¿Entienden esta manera de matrimonio? Es una manera de relacionarse. No había boda en sí. Simplemente había esto, una relación entre dos personas. ¿Qué ocurría? Si el amo decidía romper esa relación, se rompía. Y esa relación se podía romper en cualquier momento. Bueno, abandona mi tienda y se iba cada uno por su lado. Esto no suena muy común porque es lo que hacen hoy en día. Se juntan dos personas, un chico, una chica, o chico, chica, chico, o sea, chica, chico. Y se van a vivir juntos. X tiempo. Si les va bien, continúan viviendo juntos. Si les va mal, se separan, abandonan la tienda y buscan a otro. Bueno, ese es el modelo de esclavitud del mundo, porque está bajo esclavitud. No hay compromiso, hay mucho miedo al compromiso. Cada uno lo suyo, tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío. Hay egoísmo. Es una característica de las relaciones de hoy en día. También hace 2000 años era así. Había también, digamos, entre la gente común una costumbre que se llama usus. ¿Qué significaba esto? Pues que si tú vivías con una persona más de un año ya se consideraba como tu mujer. Si tú vivías con ella durante más de un año. De tal manera que ya los hombres no se le acercaban. Pero tampoco había nada formal. Luego también había otra manera entre la gente común. Algo llamado coemptio in manum. O matrimonio en venta. Coemptio in manum, que significa matrimonio de venta. Por ejemplo, una persona era humilde, pero tenía una hija, estaba guapa la chica, y llegaba una persona con mucho dinero, y sabía que ese hombre era pobre, y le decía, pues te compro tu chica. Y el padre que decía, vale, pues tomará. Y recibía lo que podíamos decir como la dote, la compra de esa mujer. Lo que hacía no era otra cosa que mercadería con sus hijas. ¿Para qué? Bueno, pues va a estar con un rico. Luego ese rico, ¿qué pasaba? Pues que tenía a lo mejor 10 o 15 y a ella la tenía pues a fregar platos. Los ricos tenían muchas mujeres. Unas las tenían para relaciones sexuales y otras las tenían para las labores de la casa. Normalmente las jóvenes y las mayores, ya saben, ¿no? Yo conocí hace mucho tiempo una persona, era islámica, era marroquí, y me dijo que él tenía tres esposas. Él tenía tres porque te podía mantener tres. Según el Corán, tú puedes tener las mujeres que tú puedas mantener. Si tú puedes mantener muchas, puedes tener muchas. Si tú puedes mantener pocas, solo una. Decía, yo tengo la mujer de toda mi vida con la que he tenido mis hijos.
luego tengo una joven para los ratos de ocio, y luego tengo una que hace toda la comida, la caza, y la tengo prácticamente como la niñera. Pero con ellas tres podía tener relaciones íntimas, con ellas tres podía llevarlas a cenar, con ellas tres podía... Bueno, pues esta es otra parte otra manera de tener un matrimonio entre la gente común, a través de la compra. Y por último, la gente noble, la gente pudiente, ellos sí tenían digamos, su ceremonia. Esto se llamaba el conferrayato, o confarreatio, que significa compartiendo el pan, o compromiso. Esto era entre los nobles, entre los pudientes. Ahí había ceremonia, había votos que se hacían a dios Júpiter o a dios Jano, y ahí había pues toda la parafernalia. ¿De dónde sacan ustedes, o de dónde piensan que viene nuestra cultura del matrimonio? Cuando hay el banquete, la ceremonia, el anillo, ¿saben de dónde viene? De la cultura romana. ¿Saben dónde ponían ellos el anillo? En el dedo corazón. Porque decían que había un nervio que llevaba directamente del dedo hasta el corazón. Por eso dice que se ponía el anillo en el dedo corazón. Por eso se llama este dedo corazón. Aquí se ponían ellos en el anillo, de la mano izquierda, el anillo. Entonces, todas esas costumbres de nuestros matrimonios vienen así de esta manera. Entonces, imaginaros la mente de los hermanos de Corinto con estas maneras de matrimonio, de estas maneras de unión. Entonces, claro, ellos que van a decir, estaban más perdidos que una cabra en un garaje. Entonces, ellos van a decir, oye Pablo, pues el pecado que abunda por todos lados, ¿qué hacemos nosotros? Pues entonces le tocamos a nuestra mujer, así nos podremos centrar en la oración, y nos podemos centrar en las cosas de la iglesia. Ya verás, esto va a ir, bueno, vamos a salvar aquí a millones. Pero ¿qué dice Pablo? Pero. Siempre que hay un pero, ¿no? Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La idea está clara. Miren, la idea es, el propósito es bueno. Oye, no nos vamos a tocar a nuestras mujeres, ni nuestras mujeres nos van a tocar a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos llevar una mejor vida cristiana, más pura, más casta, más limpia. Sí, la idea es buena. El problema es cuando tú lo llevas a la práctica. Si tú te imaginas a tu mujer y dices, bueno, cariño, ya no vamos a tener relación sexual. Y, vale, genial. Pero pasa un día, y pasa 2, y pasa 3, y pasan 4, y pasan 5. ¿Qué ocurrirá? Bueno, a lo mejor la mujer le da igual. Pero ¿y el marido? Se estará subiendo por las paredes, ¿no? Su mente empezará a pensar enfermizamente. Incluso mirará a la cabra con ojos raros, ¿no? Debemos tener cuidado. ¿Saben por qué Pablo lo dice? Esto es muy sencillo. Tan sencillo como esto. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Como decíamos, este versículo la semana pasada lo leí en Madrid, y también utilizándolo, era otro tema, ¿vale? Pero este es un versículo que le gusta mucho a los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque van a la mujer, cuando dice a la mujer que le duele la cabeza, o que está cansada, o que tal, y va al marido y dice, mira, aquí dice que tú eres mío, que no te puedes negar, que tú ya no eres tuya, que tú me perteneces y yo te pertenezco. No, así no. Entonces, al hombre le encanta este versículo. Claro, luego a las mujeres le puede sacar Efesios capítulo 5, ¿no? Cuando dice, maridos, amad a vuestras esposas, ¿no? A ver si me quieres más. Cuando tú me quieras más, tú tendrás lo tuyo, ¿no? Bueno, pues Pablo lo que quiere hacernos entender es que puede haber personas que pueden estar sin tener esa clase de relaciones, pero hay otras personas que no pueden. No os neguéis, versículo 5, el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo dice, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Miren, hay personas que a lo mejor no tienen esa necesidad sexual, pero hay personas que sí. Hay personas que no necesitan tenerlo, hay otras personas que no podrían vivir sin ello. Entonces Pablo está diciendo, si vosotros sois de los que no tenéis incontinencia, de los que no podéis controlar, por hacer un bien vais a hacer un mal peor.
Entonces, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque el matrimonio es bueno. Mira, si te quedas soltero es bueno. Pablo dirá después, ¿no? Si te quedas soltero, sí es bueno. Pero si te casas, también es bueno. Pero uno tiene que conocerse a sí mismo. Yo creo que aquí ustedes todos se conocen a sí mismo. A mí nadie me conoce, solo me conozco yo, ¿no? Y después se me conocerá un poco más. Pero el que mejor se conoce soy yo. Y cada uno de ustedes se conoce a sí mismo. Y tú sabes si puedes mantenerte aislado de la sexualidad o no. ¿Entienden? Entonces Pablo está diciendo eso. Si tú tienes mujer, tienes que cumplir el deber conyugal con tu mujer. Y a la mujer le dice, si tú tienes un marido, tú cumple el deber conyugal con tu marido. ¿Por qué? Porque si os pensáis que por no tocaros vais a estar mejor espiritualmente, os estáis equivocando. Puede ser al revés. Puede ser un total desastre. Y lo que yo quiero que entendamos, hermanos, es que en el matrimonio hay que tener todo en orden. Y la sexualidad es algo muy importante, porque la hizo Dios, ¿o no? ¿Quién la hizo? Dios. Para que el hombre y la mujer disfrutasen dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, no en otro lugar. Dentro del matrimonio. Es importante. Pero quiero que también veamos otra cosa. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, dejamos aquí el marcapágina. Porque es necesario que entendamos esto. Efesios capítulo 5. El propósito del matrimonio no es que estéis separados, tú por un lado y yo por otro. Así hacemos la guerra mejor, la guerra espiritual, no. El propósito del matrimonio es que sean uno. Para todo. Efesios capítulo 5. Versículo 21 al 33, os leo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Casadas, estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Otro versículo que les encanta a los maridos. Cariño, tienes que estar sujeta a mí. ¿Por qué? Porque dice el versículo 23 del capítulo 5 que yo soy en la cabeza. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. ¿Ves, cariño? Tienes que estar sujeta en todo. Amén. Así. Gloria a Dios. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice la mujer, ajam, ajam. ¿Estás leyendo, Paco? Amad a vuestras mujeres. Digo, cariño, si yo te amo. Yo te amo un montón. Te llevo a cenar cuando tú quieres. Te llevo al centro comercial a comprar tu ropa. Si no es amor, que venga Dios y lo vea así ahora, ¿no? Yo te amo. Yo nunca te he traicionado. Físicamente. Mentalmente lo sabemos, ¿no? Cariño, yo siempre estoy contigo en las duras y en las maduras. Hasta que la muerte nos separe. Así. Pero es que el estándar es otro. El estándar de amar a la mujer dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia. Mire, por mucho que tú te creas que amas a tu mujer, jamás la vas a amar tanto como Cristo ama a la iglesia. Entonces siempre vamos a estar escasos en amor hacia nuestras mujeres. Aquí no hay ningún marido que ame lo suficiente a su mujer. Porque la medida es como Cristo ama a la iglesia. ¿Entienden, maridos? ¡Maridos! Hay que amar más a las mujeres. Miren como a nosotros no nos dice, maridos, sujetaos a vuestras mujeres. ¿A qué no dice eso? Maridos, sujetaos a vuestras mujeres. ¿Saben por qué? Porque a nosotros es facilísimo sujetarnos. Las mujeres ya nos tienen así. Y se nos gana muy fácil a los hombres. Se nos gana por los ojos y por el estómago. ¿Sí? Tú a un hombre, aliméntalo bien. O sea, tú aliméntalo bien. Aliméntalo física y aliméntalo también del otro. Y que te vea bien. Tienes hombre para toda la vida. Por eso nos dice que nos sometamos a las mujeres, porque nosotros nos sometemos. Miren acá cómo se sometía a la mujer, ¿no? Sansón se sometía o no se sometía. Salomón y David.
Los hombres más fuertes, más valientes, más sabios, más de todo, miren cómo se sometían a la mujer. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es amarlas, no someternos a ellas. Ellas son las que se tienen que someter. Por eso es difícil a la mujer someterse. Eva no se sometió. Jezabel no se sometió. Muchas mujeres, cuando aparecen en la Biblia, aquellas mujeres desobedientes, no se sometieron. Sin embargo, habla, por ejemplo, de Sara. ¿No? Sara, la mujer de Abraham. ¿Qué dice la Escritura acerca de ella? Dice que tenía un atavío. Vuestro atavío no debe ser el ostentoso de peinados así, peluquería de 45 euros. Ni vuestros vestidos tienen que ser así, de estos despampanantes de marca, de 120, 180 euros. Sino que vuestro atavío debe ser el interno. Fijaos cómo se ataviaban. ¿Quiénes? Las mujeres piadosas del Antiguo Testamento, hablando de Sara, que le decía a Abraham: mi Señor. ¿Qué le tienen que decir las esposas del marido? Mi Señor. ¿Y por qué se ríen? Ese es el estándar de Dios. Tú imagínate que llega tu marido a casa, no de hacer el vago, sino de trabajar, y se encuentra a la mujer y le dice: ¿cómo está mi Señor? No se rían. Les digo que ese hombre dará todo por ustedes. Pero sin embargo, si ese marido abre la puerta de la casa, vaya ahora que trae el Señor de venir, así, con otro tono, ¿no? Habrás hecho la compra por lo menos. Pero has hecho algo así. Ese hombre, ¿qué hará? ¡Hala! ¡Ya se va! Así, ¿verdad? Pero si hay sujeción en la mujer y amor. Miren, vale, no hace falta que le diga Señor, ¿vale? Pero, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Ya llegó la cabeza de la casa. Tenemos muchos problemas hoy en día y deberíamos aplicar esto en nuestras vidas. Recuerden, lo que la Escritura quiere hacernos entender es el lugar correcto de todas las cosas. Y aquí continúa diciendo Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua de la palabra, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto hablando de la Iglesia y de Cristo, ¿no? La misma relación que hay entre un matrimonio. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hoy en día uno de los mayores problemas y causas de divorcio es porque la mujer no respeta al marido. Cuando la mujer no respeta al marido, el marido deja de amar a la mujer. Puedes cambiar el orden. Cuando el marido no ama a la mujer deja de respetar al marido. Por eso hay que encontrar el equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio. Para que los matrimonios cristianos vayan bien. La idea es clara. Cada cosa en su lugar. La sexualidad dentro del matrimonio, algunos lo pondrían como es importante al 30%. Otros lo pondrían al 90%. Dependiendo de la perspectiva de cada uno, ¿no? Pero si no se cumplen estos deberes conyugales, tu matrimonio está en peligro. Porque tarde o temprano puede llegar la tentación. Satanás es muy listo, muy inteligente. Y si sabe que un matrimonio no anda bien sexualmente, ¿qué ocurrirá? Mira, yo tengo una mejor. ¿Cuál era la proposición de Satanás en el huerto de Edén? ¿Cuál era la proposición? Porque Dios os ha dicho que no podéis comer ningún árbol de nada. No, dice, sí, podemos comer de todo lo que hay en el huerto, todo. Menos de este. Ah, pues mira, yo tengo este. Satanás siempre va a venir con algo que Dios te prohíbe. Pero Satanás te lo va a maquillar. Te lo va a poner muy bonito, te lo va a envolver con papel de regalo y con lazo y todo.
para que tú lo veas con agrado. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde estaba Adán? Buena pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba Adán? Que estaba la mujer sola. No sabemos. Satanás aprovecha esos momentos. Por eso los matrimonios cristianos tienen que tener mucho cuidado. Parece que es tontería, pero tienen que cumplir con el deber conyugal. Y no solo eso, sino que tienen que ser una sola carne. Dice, por tanto, dice eso Génesis capítulo 2, ¿no? El otro día había un vídeo que estaba en una boda y decía, lee aquí, y decía, era un cura que decía, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre, y luego leía a la mujer y decía, por tanto, decía el hombre, decía el cura, no, por tonto. Por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre y seguirá a su mujer. El matrimonio es algo muy especial si tú lo quieres hacer especial. El matrimonio será un infierno si tú lo haces un infierno. ¿Entiendes? Por eso tenemos que ser una sola carne. La Biblia no dice que somos una sola carne con nuestros hijos, a nuestros hijos viniendo de nuestra carne, de nuestros huesos. Pero nuestros hijos no dicen que seremos una sola carne. Nuestros hijos, nuestro propósito con nuestros hijos simplemente es darles un empujón para que luego ellos vuelen solos. Herencia de Jehová se nos dijo, ¿no? Cosa de estima, fruto del vientre. Pero nuestros hijos son una herencia de Dios para que nosotros les acompañemos un pequeño periodo de nuestra vida y luego algo. ¿Así no? Luego te tienes que quedar ¿con quién? ¿Con tu mujer? Hay personas que viven del matrimonio, tienen hijos y ya se enfoca solo en los hijos. Hijos. Y la otra persona del matrimonio, no le importa, los hijos. ¿Qué ocurre cuando los hijos se van? Te das cuenta que estás casado con una desconocida o un desconocido. Y hay gente que se separa. Y ya empiezan a hacer sus hobbies, sus anhelos, sus viajes, y tienen una segunda juventud. Cosa más rara. En fin, hermanos. Cosas que hay que poner en orden. Colosenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Lo mismo, Pablo a los Colosenses. O Primera de Pedro, bien, no solo Pablo, Pedro también lo decía. Primera de Pedro 3, versículo del 1 a 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así como también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Queda clara la enseñanza. Marido, ama a tu mujer. Mujer, respeta a tu marido. Uniros en uno cuando tengáis ocasión. Hay que tener tiempo libre para vosotros. Tenéis que tener tiempo para dedicarlo el uno al otro. Eso lo tenemos que aplicarnos todos, ¿no? ¿Saben qué es lo difícil? Lo difícil es, como diría Pablo, bueno, es que yo quiero evitar, porque sería bueno que se os quedéis como yo. ¿Por qué? Porque continuaría diciendo aquí en el capítulo 7 más adelante, dice, porque el marido, ¿qué hace? Se preocupa por la mujer y descuida las cosas del Señor. ¿Y la mujer qué hace? Se preocupa por el marido y desocupa las cosas del Señor. Pero hay veces que hay personas que se enfocan demasiado en el servicio al Señor que descuidan su matrimonio. Y hay ocasiones que es al revés. Se enfocan tanto en su matrimonio y en su familia que descuidan el servicio al Señor. Por eso es tan difícil encontrar el equilibrio. Encontrar el equilibrio de servir al Señor sin dejar de atender mi lugar, de tener mi rol en el matrimonio. Y servir el matrimonio sin perder mi amor, porque mi amor principal es Dios. Recuerden, Dios quiere que le amemos por encima de todas las cosas. A los jóvenes digo, por ejemplo, ¿tú sabes con quién te tienes que casar? Cásate con alguien que no te ame tanto como a Dios. Cásate con alguien que ame a Dios sobre encima de todas las cosas. Cásate con él. No te cases con uno que te ame solamente a ti. Porque eso es un problema.
tarde o temprano dejará de amarte y tendrá otro ídolo. No queremos a nadie que nos ame como ídolos, queremos a alguien que nos ame como debemos ser amados, como una ayuda idónea. ¿Vale, hermanos? Entonces, ¿el matrimonio para qué ha sido creado? Para que nos ayudemos unos a otros, para que seamos una sola carne. Lo normal, el principio básico, el principio general es casarse. La soltería es algo puntual, algo esporádico. Por eso Pablo dice, mas esto yo digo, ¿cómo? No como mandamiento, sino como concesión. Una concesión. 1 Timoteo capítulo 4, fíjese lo que dice la palabra. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, teniendo cautivizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí habrá tipos de personas engañadoras. Dice que son doctrinas de demonios, enseñanzas demoníacas, que una de ellas será prohibir casarse. Yo cuando no conocía el Evangelio, yo pensaba, pero ¿por qué los curas no se casan y los pastores evangélicos sí? No, morro tiene, ¿no? Tienen su mujer, sus hijos, yo desde mi ignorancia. Pero claro, es que es lo normal es que se casen. Pedro tenía esposa, ¿no? ¿Pedro tenía esposa? Sí, el primer milagro que Cristo hizo fue sanar a su suegra. Imagínate, Pedro. Anda, Señor, ¿no tenías otro milagro para Pedro? Sanar la fiebre de su suegra. Pero es que no era el único. Miren el capítulo 9 de 1 de Corintios. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Resulta que todos ellos estaban casados por hermanas. O con las que estaban casados eran hermanas en Cristo. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que cada oveja con su pareja. Lo normal es casarse. Digamos, lo puntual es quedarse soltero. ¿Pero quién se puede quedar soltero? Muy claro. El que no se queme. El que no se queme. El que diga, a mí en la sexualidad, ni fu ni fa, no me llama la atención. Entonces esa persona tiene un don. No es que sea rara, ¿vale? Es que tiene un don de Dios. Dice Pablo, versículo 7, uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. El versículo 8, que es dedicado a los matrimonios cristianos, Pablo vuelve a repetir, dice, mejor fuera quedarse como yo. En el versículo 7 dice, mejor los hombres que fuesen como yo. En dos ocasiones Pablo dice, mejor que fuesen como yo. ¿Y cómo era Pablo? ¿Eras un solterón? No. Pablo formó parte de Sanedrín. Y en Sanedrín había una condición para formar parte de él: estar casado. Pablo, antes de conocer a Cristo, estuvo casado. Pero después no se sabe. O bien se quedó viudo, o bien la mujer lo abandonó. No lo sabemos. La palabra no nos enseña. No es importante para nosotros. Pablo dirá, ¿qué os importa? Pero Pablo sabía muy bien lo que era el matrimonio. Pablo sí puede dar consejos de matrimonio porque él había estado casado. ¿Era viudo? No lo sabemos. ¿Su mujer la había abandonado? No lo sabemos. Pero él había estado casado. Pero él ya tenía un don, que era el don de incontinencia. Ahora ya me da igual. Ahora yo sé que tengo una cosa mejor que hacer: es predicar el Evangelio de la gracia del Señor. ¿Alguno tenéis este don? Perfecto. Servir al Señor y disfrutar de ese don, porque es disfrutable. Algunos os quemáis, no podéis. Bueno, cásate. Cásate. Porque mejor es que te cases a que te estés quemando. Entonces, puesto en orden, esto, capítulo 7, versículo del 1 al 7, Pablo quiere poner en orden el primer problema en esos matrimonios. No dejéis de tocaros. Es decir, no dejéis de cumplir el deber conyugal. Haced lo que tenéis que hacer como hace cualquier matrimonio. Es más, hacedlo más. Porque a veces en el mundo dirán, ay, que no competencia, no sé qué. No, Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para ocuparos no en barrer o en fregar la casa, sino en oración, y después volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aplicaos, por favor. ¿Me entienden? Maridos, subrayen este versículo. Esa es la idea clara. Ahora el versículo 8 y el 9, ¿con quién va a tratar Pablo? Bueno, mejor dicho, desde el versículo 8 hasta el versículo 17, Pablo va a tratar con 4 tipos de personas. En primer lugar, aquellos que están casados, matrimonios cristianos felizmente casados.
Después va a tratar con matrimonios cristianos mixtos. Bueno, no matrimonios cristianos, sino matrimonios mixtos, donde hay cristianos y no cristianos. Y luego hay matrimonios donde el incrédulo se quiere quedar. Y luego hay matrimonios donde el incrédulo se quiere largar. Entonces Pablo va a tratar con todos esos casos. Porque recuerden, esta es una carta que responde preguntas. Oye Pablo, ¿y si en la iglesia una mujer recibe la salvación y su marido se pone tonto y le dice, oye, pero como sigas yendo a la iglesia, ahí te quedas? ¿Qué tiene que hacer esa mujer? ¿Deja de ir a la iglesia o deja al marido? Entonces Pablo va a responder esas preguntas. Pero en primer lugar, paso a paso, ¿qué ocurre con los matrimonios cristianos? Versículo 8 y 9. Lean conmigo, por favor. Del capítulo 7. Versículo 8 y 9. Pero digo yo a los solteros y a las viudas que, bueno, les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí primero no a los casados, a los matrimonios casados, ¿vale? Sino a los solteros y a las viudas. 8 y 9 versículos, solteros y viudas. ¿Quién son los solteros? Los que no se han casado. ¿Y quién más puede ser soltero? Pues alguien que está separado, alguien que está divorciado, alguien que ha venido a Cristo y que ha venido solo, aunque él compartía su vida con otra persona. Eso es una persona que está soltera. ¿Entienden? Como Pablo les dijo también a los hermanos de Corinto, yo no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo ya esté crucificado. Por eso, el Señor, cuando tú vienes a Él, no te pregunta, ¿soltero o casado? ¿O divorciado? Ay, no estoy separada. Fuera de aquí. No. El Señor simplemente dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y cuando tú vienes a Cristo, ahí empieza la cuenta, ahí empieza el orden en tu vida. Si tú ya venías separada, si tú venías divorciada o divorciado, no hay ningún problema. Tú viniste así, ¿vale? El problema es cuando tú estás en Cristo y te separas. Ahí es otra cosa. Aquí está diciendo a los solteros y a las viudas, aquellos que venían divorciados, separados, o aquellos que no se han casado, y a las viudas. Murió el marido o la mujer. ¿Qué les dice Pablo? Bueno, le fuera a quedarse como yo. ¿Cómo? Solteros. Pablo ya no se volvió a casar para servir con todo su corazón al Señor. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué nos enseña aquí la Escritura? ¿Qué debe hacer una persona que está aquí en este lugar, por ejemplo, es divorciada o divorciado antes de conocer a Cristo y quiere casarse? ¿Qué tiene que hacer? Casarse. ¿Y si hay alguien que no quiere casarse? No casarse. Pero lo fundamental es que no se queme, ¿entienden? ¿Han entendido? Lo que Pablo nos está intentando hacer ver es que si hay alguien que no tiene pareja, ha venido y no está sin pareja, está viuda o está viudo, o está soltero, soltera, está separado, separada, divorciado, divorciada. Pero tú tienes algo ahí que te... ¿Qué tienes que hacer? Casarte. Dice casarte. Pero, no, hay que casarse. Porque mejor es casarse que estarse quemando. A lo mejor pensamos en un hombre, varón, raza blanca. Sí. Un hombre que venga, está separado, divorciado y recibe a Cristo. Y viene la congregación. Y esa persona, pues, es hombre, ¿no? Es hombre y tiene sentimientos como de hombre y tal. ¿Qué ocurrirá? Si ese está quemado por dentro, a las hermanas de la iglesia no las verá como hermanas, sino las verá ¿como qué? Como un mercado persa. Como un mercado persa. Verá una hermana, verá otra, dirá, esa está separada. Y esta, soltera, soltera. Y esta, divorciada. Y entonces hará su lista, fulanita divorciada, fulanita separada, fulanita soltera. Y empezará a pensar, esta tiene trabajo, esta no. Esta es guapa, esta es fea, pero tiene dinero, esta no. O luego verá a la hermana, esta hermana guapa, esta es guapa, y la ve pasar. Hola, hermana.
¿Qué tiene que hacer ese hombre? O esa mujer. Cásense. Porque mejor es casarse que estarse quemando. ¿Y cuánto tiempo es el correcto para casarse? Cuando puedas, por favor. A veces piensan que vamos a esperar un tiempo, ¿no? Vamos a esperar un par de años, nos vamos a conocer. Error. Porque si tú añades tiempo a alguien que se está quemando, ¿qué vas a hacer? Se va a chicharrar. ¿Saben por qué? Porque tenemos la tendencia a desobedecer. Ustedes piensan en el matrimonio hace 2000 años. Primero había una etapa de compromiso que duraba un año. Escuchen, por favor. Una etapa de compromiso que duraba un año. Pero es que esos jóvenes no se veían. Ella estaba viviendo en la casa de su padre y él en la casa también de su padre. Él preparaba la casa, él preparaba los muebles, él preparaba la cuna, él preparaba todo. Pero no se veían. Alguna vez había alguna ceremonia en la familia y se juntaban todos, pero estaban ahí comiendo. Y de lejitos. No a la hija así. No. ¿Saben por qué? Porque primero viene una mirada. Y después de la mirada la mano. Y después de la mano, así. Te estás quemando más. Y como no puedes hacer nada, luego llegas a tu casa solo. Y vuelto llamas. ¿Entienden, hermano? Por eso Pablo dice, por favor, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Es importante eso. Para los solteros, recuerden, solteros y viudas. Aunque Pablo luego diría, bueno, ya las viudas, les diría que mejor es quedarse, dice aquí en el versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Hay algunas que piensan, se han quedado divorciadas, separadas, viudas, y dicen, oye, mira, fulanito, está guapo para ti. ¿Y qué dice ella? Si es una mujer inteligente, ¿qué dirá? Paso. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer ha entendido que él no le va a dar la felicidad. Pero ahora, como tiene a Cristo, sabe que Cristo sí es un hombre fiel. Sabe que Cristo sí va a ser el hombre de su vida. Y dirá, mira, para el tiempo que queda, mejor sirvo a Cristo con todo mi corazón. Por eso Pablo dice, más dichoso sería. Entonces recuerden, solteros, divorciados, divorciadas, cásense si se está quemando. Pero hay que hablar conmigo, ¿vale? Malaquías 2:16 dice, yo aborrezco el repudio. Mateo 19. ¿Lo tienen? San Mateo capítulo 19, versículo del 3 hasta el 12. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está recitando Génesis capítulo 2, ¿verdad? Así que no ya son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Qué era el repudio? El divorcio. Y aquí dice, por cualquier causa, sí, por cualquier causa. Los judíos, que parecían tener una moral muy fina, aparentemente, realmente lo que tenían era una moral muy laxa, muy débil, muy blanda en cuanto al matrimonio. Dice que repudiaban a la mujer por cualquier causa. Si tu mujer no sabía cocinar o quemaba el arroz, le daban carta de repudio. Si le olía el aliento, carta de repudio. Si tu suegra era una impertinente, una metida, carta de repudio. Así. Si te habías cansado de ella porque ya se te había hecho viejita y feíta, carta de repudio. ¿Y qué dijeron los discípulos? Ah, claro, está bien. ¿Dijeron eso? No. ¡Wow! Le dijeron los discípulos, versículo 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Qué burros, ¿no? Le dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre, es decir, que el hombre no va a poder repudiar a su mujer por cualquier causa, te tienes que quedar con la misma siempre. Dijo el Señor,
Ellos dijeron, entonces no conviene casarse. Si no puedes cambiar, ¿para qué te vas a casar? Mejor no te casas. Les dijo entonces el Señor, no todos son capaces de recibirlo, esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Había 3 clases de eunucos. El eunuco de nacimiento, no puede tener hijos, ¿no? Esa persona eunuca saben que le faltan la parte íntima, ¿no? Esas personas no tienen, cuando no tienes eso, no tienes necesidad de deseo. Pasa como los gatos, ¿no? Tú a los gatos lo castras y ese gato ya, ¿cómo va a mirar a las gatas? Buenos días, así, ¿no? No les hace caso, ya no tiene ningún apetito. Pues los eunucos les pasa lo mismo, no tienen ningún apetito. Hay algunos que nacen así. Otros dicen que son hechos por los hombres, ¿como quién? Por ejemplo, Daniel. Daniel no lo dice abiertamente, pero es muy fácil deducir que él era eunuco, o lo hicieron eunuco. Porque dice que estaba puestos sobre él y sobre sus amigos el jefe de los eunucos. Es decir, el jefe de los eunucos estaba puesto por encima de Daniel y de los amigos y de otros jóvenes israelitas que fueron llevados. Dice que cuando fueron secuestrados, llevados de Jerusalén a Babilonia, dice que se llevaron a los jóvenes nobles, educados, guapos. O sea, se los llevaron ¿a dónde? A Babilonia, al palacio, donde había princesas, concubinas, donde estaban las chicas de la jet set, ¿no? De las más mejor vestidas, las que mejor olían, y tú vas a llevar a unos jóvenes guapos, inteligentes y extranjeros. Así, ¿no? A la mujer le llama mucho la atención así el acento extranjero, ¿no? Parece interesante, ¿no? A Daniel y sus amigos los hicieron eunucos, porque eran jóvenes que iban a estar en el palacio, y ahí cuando entraba alguien, el emperador o como por ejemplo Nabucodonosor, el rey, no iba a dejar por allí vagando a jóvenes entre 18, 20 años, guapos, inteligentes, extranjeros, vagando por el palacio rodeado de chicas de la nobleza. ¿Qué hacen? Ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Y aquí el Señor dice, ya hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Este es Pablo. Pablo no se hizo nada, no sé, pero él se hizo eunuco. Dijo, yo ya no me voy a casar. ¿Yo me puedo casar? Sí. Recuerden capítulo 9 de 1 Corintios. ¿Acaso no tenemos yo también derecho a traer una hermana por mujer? Tengo derecho, no quiero. Yo tengo don de continencia, no de incontinencia, don de continencia. A mí me da igual. Pero aquí lo claro es eso, que había carta de repudio por cualquier causa, pero al principio no fue así. Entonces, ¿es correcto el divorcio dentro de la iglesia? ¿Un cristiano se separe de una cristiana? No. No puede. Bueno, dice, a no ser, ¿por qué? Dice el versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, se case con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces alguno puede decir, es que mi esposo, que es cristiano, me ha traicionado, ha sido infiel. Entonces, ¿sí te puedes separar? Sí, te puedes separar. Te puedes divorciar, sí, te puedes separar. Pero, como diría Pablo, digo yo, Manuel Señor, mejor es poner en práctica una cosa llamada el amor de Dios, con el perdón. Si Cristo nos perdonó todas nuestras iniquidades, ¿tú no puedes perdonar a alguien una infidelidad? ¿Mi marido? ¿Mi mujer? ¿No la perdonarías o no la perdonarías? Piensan, ¿no? Piensan profundamente. El Señor quiere ver la medida de nuestro amor. Pero, ¿qué ocurrirá si se separan? Esa mujer se querrá volver a casar, ¿no? ¿Y con quién se casará? ¿Con otro hermano? O dirá, bueno, ya no quiero cristianos, ahora prefiero un mundano. Por lo menos ya sea que en lo que me arriesgo, ¿no? Por eso ese es el problema. ¿Entienden, hermanos? Ese es el problema. Mejor es quedarse sin casar o reconcíliese con su marido. Eso es lo mejor. O quedarte sin casar porque ya sabes lo que es el matrimonio. ¿Qué piensas, que será diferente? Pregúntale a la mujer samaritana si fue diferente a alguno de los 5. Los 5 fueron iguales, cortados con el mismo patrón.
Otro tipo de personas que podemos encontrar. Versículo 12. Y a los demás, yo digo, ¿quiénes son los demás? Los matrimonios mixtos. Matrimonio mixto, ¿qué significa? Cristiano que está casada con incrédulo, cristiana que está casada con incrédulo, o cristiano que está casado con incrédula. Aquí puede pasar varias cosas. Os leo versículo 12 al 14. A los demás, yo digo, no son ni matrimonios cristianos, no son ni solteros ni solteras, ni viudos ni viudas. Digo, a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera, es decir, si hay separación, si hay divorcio, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Primer aspecto. ¿Qué pasa aquí con estos matrimonios mixtos? En primer lugar, lo que Dios nos dice, por ejemplo, Amós capítulo 3, versículo 3, es que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Dice, si no, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo en una misma cosa. ¿Puede caminar uno de Podemos juntamente con uno de Vox? ¿Puede caminar uno del Barcelona con otro del Real Madrid? Sí. ¿Pueden caminar un cristiano con un mundano? ¿Puede caminar uno que piensa que Jesucristo es su todo, es su vida, es su Señor? ¿Puede caminar con uno que piensa que Él es su Señor, que Él es su vida? ¿Uno que ama el reino de los cielos y otro que ama la tierra? ¿Uno que tiene perdón de pecados y otro que va camino del infierno? ¿Pueden caminar juntos esos dos? No pueden caminar juntos. Aquí la situación era un poco diferente. ¿Por qué? Porque habían venido a escuchar la palabra, por ejemplo, y uno había recibido la salvación y el otro no. Entonces puede ser el caso como este. Dice, bueno, el incrédulo dice, consiente en vivir con él o con ella. ¿Entienden el punto? Una mujer recibe la salvación, pero el marido no. Aún así el marido le dice, no pasa nada, tú ve a la iglesia, no me importa. Entonces, ¿hay que abandonarlo? No. ¿Por qué? Dice Pablo, muy sencillo. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Cómo que santificado? ¿Significa que va a recibir la salvación? No significa eso. Significa que la bendición que Dios da a sus hijos, ¿qué hará? Va a salpicar de una o de otra manera al incrédulo. En un matrimonio, por ejemplo, si uno de los dos le toca la lotería, ¿a quién afecta? A los dos, ¿no? Si en un matrimonio uno de ellos encuentra un trabajo estupendo, maravilloso, que gana un montón de dinero, ¿a quién afecta? A los dos, ¿no? Hay cosas, hay bendiciones, que aunque tenga una parte del matrimonio, afecta a los dos. La salvación es también así. Si en una familia solo hay un creyente, ¿el resto no quedarán impactados de la bendición de Dios? Salvos no serán, de momento, pero sí tendrán, digamos, ese reflejo, esa bendición que otorgará Dios a su hijo en ese hogar cristiano. Porque, mira, un hogar, aunque sean 5 o sean 20, si hay un cristiano, ya es un hogar cristiano. Solo uno. Y tarde o temprano, las personas del alrededor de la familia, si tú eres un buen cristiano, ahí está la clave, si tú eres un buen cristiano, se verán impregnados de la bendición de Dios. Y como dice la palabra, y si crees en ese Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Si tú oras por ellos, si tú te sacrificas, si tú tienes un buen testimonio, tarde o temprano Dios tendrá misericordia y permitirá que vayan recibiendo la salvación. En una casa había una anciana, una casa vivían como 15 personas, y había una anciana que ella solo era cristiana. Y todos estaban en contra de la abuela, pero la abuela perseveraba. Al poco tiempo, ya 3 de sus nietos habían recibido la salvación. ¿Saben qué hacían siempre? Siempre estaban con su abuela. Antes de que ella muriese, casi toda su familia se convirtió. Y luego el resto de la familia se encargó de que los pocos que quedaban recibiesen el Evangelio. Pero todo comenzó con la abuela. ¿Qué ocurre si se separan? Serán hijos divorciados. Pues vaya cristiana, se ha separado. Los hijos, dice, ¿cómo serán? Inmundos, en lugar de ser santos.
Porque si tú eres un cristiano, tu marido es un mundano, ¿tenéis hijos? Híbridos. Son hijos, son bendición, son herencia de Jehová. Tú orarás por tus hijos. ¿Y Dios no guardará a tus hijos? Sí, claro. Entonces dice que no lo abandone. Pero Pablo, ese es el contrapunto. Dice, pero si el incrédulo, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, hombre, o tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Todo lo contrario. Ahora resulta que el incrédulo dice, ¿sigue siendo esa iglesia? ¿Sí? Pues te abandono. ¿Tú qué tienes que decir? Ahí tienes las maletas. Ahí tienes las maletas. A paz nos llamó Dios. Dice que a paz te llamó Dios. Si es Él, pero escucha, si es Él el que se separa, no tú. No es que yo tengo un marido incrédulo y me está haciendo la vida cristiana muy mal. Vete. No, así no. Él quiere estar contigo, tú tienes que estar con Él, para que sea santificado en tu hogar. Pero si Él te dice, mira, que no quiero una vida así contigo, que tú estás siempre en aquella iglesia metida. Porque piensen, hace 2000 años me imagino a un marido que su mujer recibía la salvación y va un día de invitado y resulta que ve que los hermanos se dan un ósculo santo, un beso santo, y ve al marido de su mujer que se está dando besos con un montón de hombres y todos, hermana querida, hermana. Y él así, ¿qué pensará por la cabeza de un incrédulo? O dejas de ir a ese sitio o te abandono. Entonces Pablo dice, a paz nos llamó Dios. ¿Esa hermana podrá casarse? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Y esa hermana se podrá volver a casar? Sí. Porque dice que no, versículo 15, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si tú eres creyente y tu marido es un incrédulo y tú quieres llevar bien la vida cristiana y tu marido te dice o dejas de ir a la iglesia o dejas de tener algo que ver con ese Cristo o te abandono, ¿tú qué le tienes que decir? Haz lo que quieras. Y si él te abandona, tú te puedes volver a casar en el Señor. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Resubraya eso, por favor. Ya para terminar quiero hacer una puntualización sobre este tema. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? El problema fundamental es que los maridos y las mujeres habían tenido una perspectiva errónea. Oye, no nos vamos a tocar y así vamos a vivir mejor la vida espiritual. No. Haced lo que tienen que hacer los matrimonios. Es más, no os neguéis el uno al otro. Vale, ¿y qué pasa con estos solteros, viudos, divorciados, divorciadas? ¿Qué pasa? Bueno, ellos, si necesitan casarse, mejor que se casen a que se estén quemando por la iglesia. ¿Y qué pasa con los que estamos casados? Si estáis casados, no os podéis separar. Y si me ponen, y si me traicionan, me son infiel, ¿qué tengo que hacer? Bueno, te puedes separar, pero es mejor que perdones y que estés con tu pareja. Pero sepárate. Pero Pablo dice, mejor es que te quedes sin casar. ¿Y qué ocurre cuando hay un matrimonio mixto? O sea, es decir, yo recibí la salvación, pero mi cónyuge no. Bueno, dos opciones. ¿Él se quiere quedar contigo? Sí, pues no lo dejes. Tal vez. No lo dejes tal vez, ¿por qué? Porque en él va a estar bendecido por la bendición que hay en ti. A él le va a llegar algo de tu bendición. Será un hogar santo porque estás tú en ese hogar. Y tus hijos serán, como dice, santos, ¿no? Dice, vuestros hijos serán santos. Mientras que ahora son santos, dice al final del versículo 14. Y si ocurre lo contrario, que el marido o la mujer no quieren, a paz nos llamó Dios. ¿Y me podría volver a casar? Sí, en el Señor. ¿Esto qué significa? Esto sirve para los que están separados, para los que están divorciados, para los que se han casado dentro, para los que se han separado tanto dentro como fuera.
Si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, se refiere a que el hombre y la mujer no es bueno que estén solos, ¿vale? No es que no es bueno que el hombre esté solo y la mujer que se aguante, no. No es bueno ni que la mujer ni que el hombre estén solos. En eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? No es bueno. Y también sabemos que hay edades, ¿no? Ayer mismamente mi madre me decía que quiere un novio. Y a mí me da mucha pena porque mi madre se piensa que tiene 39 años. Yo le digo, pero mamá, ¿tú cuántos años te piensas que tienes? Dice, 30 o así. Digo, 30. Digo, mírate las manos. Qué vieja soy. Digo, sí. Es más, me dijo que si yo estaba soltero. Digo, pero si yo soy tu hijo. Ah, entonces no me puedo casar contigo. Digo, pues no. Es triste, ¿no? Es triste. Es triste. Pero una persona mayor, ¿ya para qué quiere pareja? Una persona mayor, ¿para qué quiere pareja? Yo entiendo a mi madre porque lo veo desde el punto de vista carnal, mundano, ¿no? Pero un cristiano, ¿para qué necesita? Un cristiano ya anciano, ¿para qué necesita pareja? Está solo, está sola. Tiene un montón de hermanos y hermanas. Puede servir fuertemente en la iglesia, puede ser diácono, diaconisa. Puede hacer muchísimas cosas para el Señor. Mientras estás casado no puedes hacer muchas cosas para el Señor porque tienes que atender el hogar, la familia, la mujer, los hijos, así. Pero una persona que ya tiene todo el tiempo del mundo, ¿no sería mucho mejor atesorar y hacer los tesoros en el cielo? Pero tú no lees la Biblia. ¿Tú no has oído que es mejor hacer tesoro en el cielo? Porque los tesoros en la tierra, la polilla y el orín lo corrompen y los ladrones lo minan y lo hurtan. Si estás más cerca de la allá que de la acá. Si tu presente es mucho menos que tu futuro. O sea, tu pasado es mucho más que tu futuro. Te quedan días. Entonces piensen en esto. Pero bueno, ¿y los jóvenes? O los que no son tan mayores. Hay veces que personas empiezan a buscar, ¿no? Y, por ejemplo, ya hay una soltera, un soltero. Los demás hermanos le empiezan, mira, ese está bien para ti, mira, este está bien para ti, mira este, o mira aquella, ¿no? ¿Cuándo te casas? ¿No te casas todavía? No podemos ser así de esa manera. Tal vez la persona tenga don de continencia y no quiera casarse, ¿para qué? Si yo veo fulanito con un problema, menganito con otro problema de matrimonio, este otro problema, ¿qué? Si parece que es mejor no estar casado. Bueno, puedes tener esa perspectiva, ¿no? O puedes tener el don ese de decir, me da igual el sexo. Pero ¿qué ocurre cuando tú en la iglesia buscas eso? Mira, si tú eres un hombre correcto o una mujer correcta, encontrarás al hombre correcto o encontrarás a la mujer correcta. Pero, si lo haces de manera incorrecta, encontrarás al hombre o encontrarás a la mujer incorrectos. ¿Entienden esto? Dios te dice como padre que es. Lo puedes hacer de dos maneras. Como yo te digo o como tú quieres. Si lo haces como yo te digo, todo te irá bien. Si lo haces como tú quieres, no sé cómo te va a ir. Porque lo primero es que Dios no va a estar bendiciendo eso. ¿Entienden? Dios no va a bendecir eso. Dios aparta su bendición. Y Dios dice, sigue tú. Luego vienen los ayayáis, ¿no? Es que hay. Y Dios, ¿qué te va a decir? ¿Qué te dije? Así muchas veces pensamos los hijos de los padres, ¿no? Cuando son ancianos los padres nos acordamos, ay, qué razón tenía mi padre cuando me decía, así, ¿no? Muy importante. Tienes que ser tú primero correcto para encontrar a la mujer correcta. Tienes que ser tú primero correcta para encontrar al hombre correcto. Soluciona primero lo de dentro para después solucionar lo de fuera. Porque si está mal lo de dentro, lo que tú elijas de fuera va a estar mal. Entonces hay que poner en orden el corazón, hay que poner en orden lo de dentro para que lo de fuera esté en orden. Así, de esa manera. ¿Entienden, hermanos? Y por favor, no anden de celestinas o celestinos. ¿Saben qué significa eso? De casamenteros. Oye, tú con esta, o este hermano me gusta para ti, esta hermana está bien, está tan simpática, está buena. No, así no se puede andar en la iglesia. Esto no es un mercado, no es un mercadillo de solteros o de solteras o de eso.
Aquí hay hermanos y hermanas. Que puede ser que algún hermano o alguna hermana te pueda llamar la atención por su manera de ser. No te dejes engañar tampoco. Porque no es oro todo lo que reluce. Hay que conocer a las personas. Hay que probarlos. Hay que observarlos. Hay que valorarlos. Y hacerlo como Dios quiere, en orden, todo en orden. ¿Por qué? Porque si hay desorden habrá desastre. Por eso no impedimos que alguna hermana o algún hermano que esté separado, divorciado, que no continúe su vida, que no rehaga su vida, pero fundamental, que sea cristiano. Que sea cristiano, para caminar juntos, estando de acuerdo. Pero si ya es difícil caminar juntos estando de acuerdo, porque Pablo dice, hermanos, el tiempo es corto, versículo 29. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como los que no se alegrasen, y a los que compran como si no comprasen. Versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El matrimonio es algo muy bueno, muy gozoso, pero el matrimonio también está lleno de pruebas y de dificultades. Que somos dos personas totalmente diferentes, que tenemos que ser uno en el Señor. ¿Entienden, hermanos? Por eso es la dificultad. Entonces, si tú escoges a una persona del mundo y dices, ¿sabes que luego la evangelizo? No, Dios no funciona así. La palabra no funciona así. Luego lo salvo, luego le predico. No, aquí dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? A lo mejor tú no eres el instrumento que Dios utiliza. ¿Estás seguro que serás tú? A lo mejor no. Entonces tienes que probar tu corazón. ¿Vale, hermanos? ¿Sí? ¿Han tomado nota bien? Si hay alguna pregunta o alguna duda, ya saben, lean la Biblia. No, pueden consultar. Pero sobre todo que no hagan la guerra por su cuenta, sobre todo que no hagan lo que ustedes quieren, sino que cuenten con Dios. Dios es el Padre. Si decimos que Dios es el Padre, no, tendremos que preguntarle, oye, papá, ¿qué te parece aquí? ¿Qué te parece si hago esto? Entonces, hagan así. De esta manera podremos hacer y podremos evitar los problemas de esta iglesia. Porque mucho tiene que ver con la familia. Si la familia está bien, ¿qué ocurrirá? La iglesia estará bien. Cuando una familia dentro de la iglesia está mal, ¿qué ocurrirá? Afecta. Somos hermanos en Cristo. Entonces, por favor, cuidemos de nuestros matrimonios. Si tu marido es incrédulo, intenta ganártelo. Ora mucho por él. Da buen ejemplo. No seas criticona o criticón. No seas molestosa, molestón, así. Gánatelo. Gánalo para Cristo. Con paciencia, con amor, con mansedumbre. Sométete a Él. Sujétate a Él. Y los maridos amen a sus mujeres. Así, de esta manera. Amados hermanos, de verdad que es necesario vivir la vida así, de esta manera. Y si alguno pues está quemando, pues lo casamos o la casamos, no pasa nada. Pero mejor que se casen, ¿no? No hay que esperar mucho tiempo. Vamos a terminar y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y ojalá podamos atesorar estos consejos y podamos utilizarlos en nuestra vida. Nuestros caminos, Señor, están muy lejos de tus caminos y nuestros pensamientos de tus pensamientos. Como dice en tu palabra, Isaías 55, que son más altos que los cielos, tanto nuestros pensamientos como nuestros caminos. Ayúdanos a entender, Padre Santo, tu voluntad en nuestra vida. Y ayuda sobre todo a nuestra iglesia, a nuestra congregación, porque aquí hay familias cristianas, matrimonios cristianos. Hay otros matrimonios que están divididos por la incredulidad. Hay otros que no tienen pareja. Sabemos que no es bueno que estén solos. Ayuda a todos ellos, Señor. Tú conoces cada uno de sus corazones. Provee, Padre Santo, porque sabemos que al que te pide, todo le darás. Y mejor de lo que pida, estamos seguros.
de que tú nos darás no lo que nosotros pedimos, sino lo que nosotros necesitamos verdaderamente. Confiamos en todas tus promesas, Señor, y confiamos en tu misericordia y en tu amor. Por eso dejamos toda nuestra vida en tus benditas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.